Bien, vamos a adaptar ahora sí a nuestro programa las funcionalidades que le hacen falta. Aquí al momento de insertar en la base de datos nos hace falta obtener la extensión. Para ello, pues voy a retomar el código que tenía la clase pasada aquí, que es para determinar la extensión. En lugar de utilizar el método split, lo que voy a hacer es voy a obtener primero en una cadena el nombre del archivo. Ahí lo tengo ya, ¿no? Ese contiene el nombre completo, con todo y extensión. Entonces, ahora a mí me interesa saber string. Ahora le voy a llamar nombre sin extensión. Va a ser igual al nombre punto substring. Ahí voy a extraer una cadena que vaya desde el principio hasta un ancho. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta donde me especifique la posición. Voy a ponerle pos igual a nombre punto, y vamos a obtener la primera coincidencia del punto. Ese lo encontramos con el método llamado ¿dónde está? Lax index of. Este nos da el último índice en el que se encuentre un carácter especificado. Entonces yo ahí le digo, dame el último índice donde se encuentra el carácter punto. Entonces ahí me va a retornar una posición del arreglo de toda la cadena. Entonces esto ya me va a servir a mí para tomar desde la posición 0 hasta la posición pos. Ahí tomaría el nombre sin extensión. Y luego lo que voy a hacer es poner en otra cadena la pura extensión del archivo. Extensión igual al nombre del archivo punto substring, y este va a ir desde el inicio, que es la posición pos, hasta la longitud de nombre punto length. Aquí está. Voy a poner aquí punto de interrupción para darnos cuenta de qué es lo que va haciendo, ¿no? ¿Sale? Y voy a habilitar el botoncito que teníamos aquí estático, que nos permitía insertar. Voy a poner otra vez el botón, así, y aquí voy a mandar llamar a insertar en la base de datos un new file, y le voy a poner que inserte c2 puntos diagonal invertida mis datos.dmp. ¿Sale? Entonces ahí lo voy a depurar archivo, a ver qué dice. Ilegal carácter, es por la doble diagonal invertida. Debug, depurar file. Bien, entonces ahí corremos, le damos clic en el botón, llegamos hasta esta parte. Ahí vemos que el nombre tiene c.misdatos.dmp. Entonces ahí vamos a obtener la siguiente instrucción: nombre sin extensión. Ahí se fijan, nada más dices c2 puntos mis datos, ya no tiene la extensión. Y ahí en extensión vemos que dice .dmp, pero a mí me gustaría que no tuviera el punto. Entonces lo único que hago es recorrer una posición más, que lo tome desde pos más 1. Entonces sería el punto inicio pos más 1, y ahí lo voy otra vez a depurar. Ahí se fija nombre sin extensión, C2 puntos mis datos. Ahí no tenemos la extensión del archivo. Ejecuto F8 y me pongo sobre extensión, y se fijan ahí yo ya tengo la extensión que tiene. En este caso es .dmp. ¿Sale? Entonces ahora sí detengo el proyecto, y ahora lo que voy a hacer es, en lugar de ponerle el texto estático JPG, quito el JPG, dejo los apóstrofes, le pongo las dos comillas para concatenar en Java,
y ahí le voy a poner así extensión, ¿sale? El otro dato estático que estamos insertando hasta el momento es el número del disco. Ahorita todo lo estamos insertando en el disco 1. Sin embargo, no siempre va a ser así, porque si yo escaneo 1, a la siguiente ya tiene que ser el disco 2, y el disco 3, y el disco 4, y el disco 5, ¿sale? Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar ese 1 por el siguiente número de disco, y eso lo voy a hacer tomando un código muy parecido a este. Si se fijan, en ese código lo que hacíamos era tomar el valor máximo, el número máximo de ID de archivo. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esto y voy a hacer lo mismo, pero para obtener ¿cómo se llama? El ID de disco siguiente. Entonces ahí rápidamente lo pego y pongo seleccionar máximo ID de disco más 1 desde buscador.discos, y ahí me dice que cadena ya existe, le voy a poner cadena 2, resultado ya existe, le voy a poner resultado 2, y ahí vamos a ejecutar a cadena 2, resultado.next, y aquí siguiente ID, disco, y ahí sería lo que tiene resultado 2, .getInt en la posición 1, ¿sale? Entonces ahí pongo un punto de interrupción para ahorita depurarlo. Si yo me fijo aquí en la tabla de discos, ¿cuál es el último ID? Es el 5, por lo tanto al llegar a ese punto me va a retornar el 6. Entonces rápidamente regreso a mi código, le pongo en depurar, iniciar depuración, y ahí le aprieto el botón otra vez y voy corriendo paso a paso. Ahí me fijo a ver qué retornó. Si se fijan, ahí tengo el 6. Es este. Entonces ese 6 es el que va a insertar realmente en la base de datos. La única diferencia es de que esta instrucción la tiene que hacer antes de entrar a este método, porque como esto lo está haciendo a cada archivo nos estaría registrando un ID de disco diferente. Entonces esto lo tenemos que sacar de aquí y ponerlo en un nivel más global, ¿sale? Ahí lo voy a quitar, y esto debería ir en el momento aquí en escanear. Ok, ahorita que insertemos los datos del disco, lo vamos a controlar. Aquí, antes del ciclo for, sería registrar datos del disco, ¿sale? Y mandaríamos llamar al método registrar siguiente disco, ¿sale? Y ahí en registrar siguiente disco vamos a hacer lo siguiente: creamos el método, pegamos ese código, pero ese código no es lo único que vamos a tener. Lo que vamos a tener es de que vamos a compartir una variable de nivel del formulario como una especie de variable pública. Aquí la vamos a tener arriba, que se va a llamar int id disco actual igual, ahí está, igual a nada. Entonces, de manera que cuando lo guardemos, al ir registrando el archivo, vámonos al método de registrar archivo. ¿Dónde está? Aquí, en insertar en BD, lo que insertaríamos sería aquí, en lugar del 1, insertaríamos el ID de disco, ID disco actual, y ese ID disco actual lo vamos a tomar, le voy a hacer su conversión a string con el value of, y ese ID disco actual lo vamos a estar afectando directamente